Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Hipatia de Alejandría, Egipto, siglo V después de Cristo. Considerada la primera científica de la historia. Con Marta Palencia Lefler. ¿Sabías que Hipatia de Alejandría es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia? Pues así es. Hipatia de Alejandría nació alrededor del año 370 después de Cristo, en un tiempo en el que las mujeres no tenían acceso alguno al saber y se ocupaban solo de las llamadas tareas femeninas. Aunque ella, gracias al apoyo de su padre, el filósofo y matemático Teón de Alejandría, consiguió abrirse camino en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Fijaos, consiguió tal grado de cultura que superó de largo a todos los filósofos contemporáneos, de ahí que sus amigos la llamaran la filósofa. Hipatia estudió varias disciplinas: la filosofía, matemáticas, astronomía, música, y durante más de 20 años se dedicó a enseñar todos estos conocimientos. Podemos decir que Hipatia de Alejandría se convirtió en una de las mejores científicas y filósofas de la época, la primera mujer, como decíamos, dedicada a la ciencia, cuya vida está bien documentada. Hipatia llegó a simbolizar el conocimiento y la ciencia que los primeros cristianos identificaron con el paganismo. Y es que el cristianismo se estaba imponiendo en Alejandría. Fueron épocas de durísimas persecuciones para todos aquellos que no se convirtieran al cristianismo y renegaran de todos los conocimientos adquiridos. Hipatia fue una de ellas. Se negó a traicionar sus ideas, sus conocimientos, se negó a convertirse al cristianismo, por lo que fue acusada de conspiración contra el líder cristiano de Alejandría. Una acusación que, por cierto, fue aprovechada por un grupo de fanáticos religiosos que de una forma muy cruel pusieron fin a su vida. Por lo que se refiere a su obra, la mayoría de sus escritos se han perdido, pero existen numerosas referencias a todos esos escritos gracias a sus discípulos. Su trabajo más extenso fue en álgebra. Escribió, por ejemplo, un comentario sobre la aritmética de Diofanto, considerado como el padre del álgebra. Colaboró con su padre en la revisión, en la mejora y en la edición de los elementos de la geometría de Euclides. Escribió también un canon de astronomía. Cartografió diversos cuerpos celestes, confeccionando incluso un planisferio. Pero fijaos, además de la filosofía, las matemáticas y la astronomía, Hipatia de Alejandría se interesó por la mecánica y por las tecnologías prácticas. En las cartas de Sinesio, uno de sus discípulos, están incluidos sus diseños para varios instrumentos, incluyendo un astrolabio plano. Un astrolabio que era un antiguo instrumento que servía para medir la posición de las estrellas, los planetas y el Sol. También desarrolló un aparato para la destilación del agua, así como un hidroscopio para medir la presencia y el nivel del agua. Y es que además se supone que Hipatia también fue inventora del aerómetro, un instrumento que se utiliza para medir las propiedades físicas del aire u otros gases. Por cierto que el director español Alejandro Amenábar revivió esta gran figura femenina, la de Hipatia, en una hermosa película, Ágora. Hipatia de Alejandría, considerada la primera científica de la historia. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila.